Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Javier Correa y les voy a seguir hablando de los aztecas. De los aztecas y de la bola de mentira que nos han contado a los mexicanos. Porque es increíble que en México no sepamos la historia de los aztecas y nos hayan contado un cuento chino acerca de estas personas. Voy a recapitularizar un momento. No, acerca de los aztecas. Los aztecas son unos chichimecos que vienen del norte, una de las tribus más salvajes del norte, y vienen buscando mejoría de vida. Y entonces van viajando hacia el sur y en todos lados los van corriendo y los van corriendo y los van corriendo. ¿Por qué? Pues porque son una banda de desarrapados. Y entonces vienen y total en ningún lado los aceptan. Acaban aceptándolos tantito en Tlatelolco. Luego los de Tlatelolco acaban corriendo. Luego llegan a Culhuacán y ahí en Culhuacán les dan chance. Ahí por Tizapán, en un lugar horroroso. Y total ahí se quedan varios años. Y en esos varios años, pues algunos aztecas se empiezan a casar con mujeres de Culhuacán y viceversa. Hasta que se les ocurre ir con el rey de Culhuacán, pedirles que les dé a su hija para hacerla una diosa azteca. Y el de Culhuacán, después de estar pensado, dice, pues va, está bien, así ya formalizamos una alianza con estos que viven en nuestro territorio, con el matrimonio, ya está. Y ¡zas! Se va la novia para Culhuacán, para los preparativos, digo, con los aztecas a Tizapán, para los preparativos de lo que los de Culhuacán creen que es una boda. Y los invitan a los de Culhuacán. Y entonces ahí ya los aztecas tienen un pequeño promontorio tipo pirámide que usan para sus ondas religiosas. Y entonces ya están ahí en la pirámide, y empiezan un poquito de humo, de copal, y empiezan a sacrificar unas aves. Está ya también el señor de Culhuacán ahí, junto con ellos. Y entonces sale el sacerdote, mero mero, sale con la piel de su hija, así encima. Habían desollado a la muchacha, la habían matado, la habían desollado, y tenía la piel, el sacerdote, cubrió con la piel de ella, según ellos, para hacerla la diosa de la vida. En el momento en que le cae el 20 al de Culhuacán, pues se arranca con todo y les dice a los suyos, vamos a matar a estos malditos. Y los empieza a matar, ¿no? Y los aztecas, bueno, los que serían los después aztecas, salen por piernas y se van corriendo y se van corriendo y van huyendo. Estos los van persiguiendo durante mucho tiempo, mucho tiempo. Total, se salvan varios, la mayoría. Se van y se refugian
en los límites de Azcapotzalco. Azcapotzalco ya los había corrido una vez. Y total, convencen al rey de Azcapotzalco que les dé chance, que le van a pagar tributo y tal. Ahí les da un islote y ahí los están lo suficientemente lejos como para que los de Cuautitlán ya no vayan. Se instalan por buen tiempo ahí. Y la persona, el caudillo que traen, el que los guía, el jefe, se llama Tenochtli. Y pues Tenochtli empieza a pagarle impuestos a los Azcapotzalco y empiezan ahí a vivir, a construir. Y así pasan casi 2 décadas. Pasan casi 2 décadas y los aztecas no se han metido en problemas. Finalmente llega la muerte de este Tenochtli. Pero vamos a la primera gran mentira, a la primera y horrorosa gran mentira. Cuando llegan al sitio, como hay águilas, denominan a su ciudad Cuaumixtlán. Sí, lo que nosotros conocemos como Tenochtitlán tuvo un nombre antes, fue Cuaumixtlán. ¿Qué quiere decir Cuaumixtlán? El lugar donde las águilas vuelan. Y así le ponen a su ciudad, ahora donde viven, que empieza a ser su ciudad, después de tantos años de estar ahí en paz y haciendo eso. Y entonces fallece Tenochtli. Los que serían los aztecas, que ahora les decían mexicas, sino quieren buscar, como los otros grandes reinos, como Azcapotzalco, por ejemplo, quieren buscar a un rey, a un Tlatoani. Y viendo a ver si están debatiendo unos a ver si se van a pedirles los de Culhuacán que los acepten como parte de ellos, plegarse al rey, o bien a los de Azcapotzalco y plegarse también al rey. Pero hay una tercera opción. Algunos de los ancianos que cogobernaban junto con Tenochtli, estos ancianos que eran antiguos sacerdotes, que recibían el título de Teomama, que quiere decir los que llevan la cuenta de los dioses. Estos dicen: cuando vivíamos en Culhuacán, alguna de nuestras mujeres se emparentó con la familia del rey. Podríamos ir a pedir a los culhuacanos, ya tenían otro rey, al rey que le habían sacrificado a la hija, ya había muerto, y pedirles que nos den a un Tlatoani, al hijo del rey, para que sea nuestro Tlatoani. Y así como se los digo, con la cara de palo, va una comitiva de los mexicas a Culhuacán y le dicen al rey:
danos a tu hijo para que sea nuestro Tlatoani, nuestro rey. Y entonces esto se queda como, ¿qué te vamos a dar? Pues si viniste por una y la desollaste, mano. Para no hacer el cuento largo, los de Culhuacán dicen, va, te vamos a dar a alguien para que sea tu Tlatoani. Esto es el año 1376. Entonces, les dan un fulano, los de Culhuacán, que se llama Acamapitzli. Y Acamapitzli será el primer Tlatoani de los mexicas, de los que serían los aztecas. Y es que la línea hereditaria ni siquiera era de los mexicas, era de los culhuacanos. ¿Y por qué le van a pedir al de Culhuacán? Porque se presume o se sabe que los de Culhuacán descendían de los toltecas, y los toltecas fueron como la aristocracia. De ellos vino todo el conocimiento, el acervo, la grandeza. Y los aztecas les seducía esa idea de tener un príncipe de la realeza. Un príncipe de la realeza que tenía ascendencia tolteca. Y así, en 1376, el primer gobernante de los mexicas, que serán los aztecas, era uno de Culhuacán, llamado Acamapitzli. El mismo año que llega, empieza a hacer conquistas este chango con lo que queda. Uno diría, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, lo que pasa es que como dependían de Azcapotzalco los mexicas, Azcapotzalco los obligaba a mandar gentes a las guerras de Azcapotzalco, y entonces también los prepararon en la guerra a los mexicas. Les enseñaron las técnicas de ese entonces, las armas, cómo pelear, bla, bla, bla. Y entonces cuando llega este Acamapitzli también empieza y sopas, friega a los de Chalco luego. Y se friega a los de Chalco, aunque la victoria pertenece a Azcapotzalco, porque Azcapotzalco era el mero. Pero finalmente para los mexicas pues es una victoria. Y este Acamapitzli, inmediatamente después de la victoria, y para honrar al anterior gobernante, a este Tenoch o Tenochtli, que habían tenido los aztecas muchos años, le cambia el nombre a la ciudad. Y entonces Cuauhtitlán se llama desde entonces Tenochtitlán. No solo tuvimos un Tlatoani extranjero, que era de Culhuacán, sino además el nombre lo pone este fulano. Eso sí, en base al caudillo que habían tenido los aztecas. Pero así está la historia de mal. Digo, la historia que nos han contado a los mexicanos. Y probablemente hasta los polacos.
los que no han investigado. Qué barbaridad. Pues así viene esto. Y entonces Acamapichtli gobierna 21 años. Y durante esos 21 años, pues ahí la van llevando, siguen pagando tributo y no sé qué. La ventaja con Acamapichtli, como era prácticamente de la realeza de Culhuacán, es que pues no los molestan tanto, aunque sí le siguen pidiendo tributo y esto, pero bueno. Entonces, después de 21 años se muere Acamapichtli. Y le sigue en el trono su hijo, Huitzilihuitl. Huitzilihuitl. Huitzilihuitl se casó con una de las hijas de Tezosomoc. Tezosomoc era era el señor de Azcapotzalco. Y entonces, por estar casado con la hija de uno de los de Azcapotzalco, porque acuérdense que era de la realeza, tanto el papá Acamapichtli como Huitzilihuitl. Entonces, les bajan un poquito los impuestos, los tributos y eso. Finalmente, pues eran familia. Y ahí la van llevando a otro periodo. Otros 24 años, me parece. Al final, se muere Huitzilihuitl. ¿Y quién creen que sube al poder? Pues el hijo de Huitzilihuitl, que se llamaba Chimalpopoca. Pero sube Chimalpopoca y todo, y resulta que se muere Tezosomoc, rey de Azcapotzalco. Y bueno, pues como era el rey, finalmente era el abuelo de Chimalpopoca, del nuevo Tlatoani. Chimalpopoca tenía muy buena relación con su abuelo, con Tezosomoc. Pues para no hacerla larga, se muere Tezosomoc y el hijo que sube al poder, Maxtlatzin, odia a los aztecas y más a Chimalpopoca. Y más a Chimalpopoca porque se llevaba bien con su papá. Y Maxtlatzin, no, ni no me ve. Inmediatamente organiza algunos de los suyos, van al ahora Tenochtitlán y asesinan a están que no la creen, que iban más de 50, 60 años sin pelearse con nadie. Y entonces lo asesinan y hay una conmoción bruta. ¿Qué? Unos dicen que se vayan de ahí, que vayan con los culhuacanos y que les pidan posada, porque acaban de matar a uno de los culhuacanos reales. Otros dicen, no, pues vamos a pedir perdón a los de Azcapotzalco y a ver cómo nos arreglamos. Otros dicen, nos largamos de aquí. Y en esas andan, dime, que sí, que no. Cuando históricamente sale la figura de Tlacael. Tlacael es el que será el azteca por excelencia. Este Tlacael, él pertenece a la familia real. Y ese dice, no, vamos a hacer una cosa.
antes de tomar una decisión, déjenme ir a hablar con el nuevo rey de Azcapotzalco a ver qué puedo arreglar. Y entonces dicen, pues te van a matar, no seas idiota, te van a matar. Usted dice, no importa, yo voy, es mi idea, yo voy. Y entonces ahí va el Tlacaele a platicar con el rey. Y el rey está renuente, los quiere fuera, les empieza a pedir unos tributos muy altos. Y Tlacaele dice, pues déjame consulto con usted. Así va varias veces a hablar con él. Y el nuevo rey dice no y pone unas condiciones insufribles. Y entonces Tlacaele, que es hijo de Huitzilihuitl, por lo tanto, hermano de Chimalpopoca, del que mataron, les dice a los aztecas, pues la cosa está así, 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 y así, ya sabe, ya sabe. Dice, pero tenemos la ventaja de que Texcoco, otra ciudad, otro poblado, otra tribu que estaba sometida por los de Azcapotzalco, podría ser su aliado. ¿Y por qué Texcoco podría ser el aliado de los mexicas? Porque igual Texcoco había asesinado al padre del actual rey, era el rey Netzahualcóyotl. Pues Netzahualcóyotl tampoco estaba muy contento con la situación que tenía con los de Azcapotzalco. Así que Tlacaele hace la alianza de Texcoco y de los mexicas. Se ponen de acuerdo, juntan los ejércitos y de sorpresa caen en Azcapotzalco. Caen en Azcapotzalco y empiezan a hacer un matachinero. Y pum, 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 y toman la ciudad. Toman la ciudad y el entonces rey sale corriendo por piernas y se va a Coyoacán. Se va a Coyoacán porque antes él era el señor de Coyoacán, su papá le había dado Coyoacán. Como eran juniors, su papá de Azcapotzalco, dale hasta Coyoacán, y se va a Coyoacán y era el señor de Coyoacán. Luego cuando se muere su papá, pues entonces ya agarra Azcapotzalco. Azcapotzalco, el gran poder de la meseta de México, de la meseta central. Y entonces se va corriendo a Coyoacán. Y los mexicas y los de Texcoco, es que decirles texcocanos suena como decirles texcocados. Y los de Texcoco se van y lo siguen. Y llegan a Coyoacán y se lo echan. Y se lo echan al caballero este. Y una vez que se echan al caballero este, pues ya se vuelven Texcoco y los mexicas la nueva moneda. Los mexicas ponen a un nuevo rey en Azcapotzalco y es un rey que depende de ellos, es el rey de unos, es el rey de ellos, es uno de ellos el que manda. Y entonces se forma la famosa Triple Alianza, que era Azcapotzalco, que después sería Tacuba, los mexicas y los de Texcoco. Y con el poder
con la sorpresa de que ganan, vienen otras retribuciones. Esas retribuciones son los tributos que cobraba Azcapotzalco, más el tributo que le imponen ahora a Azcapotzalco. Entonces empieza a haber una suerte de riqueza, y los aztecas, que antes eran los olvidados, los vejados, los no te quiero ver, ahora son los meros meros, porque le ganaron a los de Azcapotzalco. Aquí es donde comienza, no es donde comienza, pero, o sea, es donde comienza la entrada de Tlacaelel en la historia. Pero aquí es donde su buen juicio, su visión, transforma al mundo de los mexicas. Ahora son ellos el principal poder de la meseta de México. Junto con la transformación, como habían matado a Chimalpopoca, el siguiente Tlatoani fue Ixcóatl. Y este Ixcóatl también fue uno de los que peleó aguerridamente en la guerra de Azcapotzalco. De hecho, se menciona a cuatro principales, tres mexicas y al rey Netzahualcóyotl, como los cabecillas que pelearon con ganas. Etzizcóatl, que sería Tlatoani, Tlacaelel mismo, y el hermano de Tlacaelel, Moctezuma Ilcuicamina, o el primer Moctezuma. Y entonces, después de que persiguen y matan a Maxtlacín, ahí en Coyoacán, con los triunfos, Tlacaelel dice: bueno, ahora que somos los meros meros, vamos a hacer esto. Vamos a repartir títulos. Y entonces les dan títulos a los principales líderes que pelearon. O sea, no solo se le dan a ellos, a Itzcoatl, a Moctezuma y a Tlacaelel y a Netzahualcóyotl, sino que además a otros 17 principales capitanes les dan título. Y el título viene con tierras, y el título viene con la prebenda o la ganancia de que también recibe parte de un tributo. Y esto cambia todo. Cambia todo porque entonces crea un ejército de lealtad. No, Tlacaelel era otra cosa. Perdón, me ando quedando. Me ando quedando. Pues comienza así la reforma de Tlacaelel. Y entonces Tlacaelel empieza a cambiar la organización política. Empieza a delegar, empieza a poner jefecitos, empieza a poner jueces menores, empieza a poner jueces mayores, empieza a repartir delegaciones que los aztecas nunca habían visto, que los aztecas no tenían idea. Lógicamente, no todas las ideas nacieron de él. La mayoría
se la robaron de Azcapotzalco y de Culhuacán, que eran los grandes en ese momento. Pero los empieza a implementar aquí. Cambia eso, cambia las recaudaciones, cambia el sistema económico como recibían y todo. Una transformación. Es como si profesionalizara a los mexicas, al Estado mexicano. Y uno diría, no, pues fabuloso los hizo. Pero Tlacaelel viene con otras visiones, con otras ambiciones aún mayores. Visiones que les explico en el siguiente capítulo. Van casi pegados, entonces no pierdan, para que no hacer de esto un video muy, muy largo. Muchas gracias y ahorita los veo. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.